¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenida a esta cápsula no oficial. Esta cápsula es opcional para el que la quiera ver. Vamos a trabajar un poco con lo que viene a ser curvas de atenuación o GMPE. Es un ejercicio bastante largo, así que vamos con eso. Ojalá no demorarme mucho. Entonces, vamos. Ya. Entonces, el enunciado dice que se va a construir una central nuclear construida en Valparaíso. Este estudio reciente demostró que el sitio donde se emplazará la central se encuentra sobre una fuente sísmica de tipo área. Después la vamos a ver. Se sabe que la fuente produce terremotos en forma aleatoria y el epicentro puede ocurrir con cualquier probabilidad en cualquier lugar, entre el sitio y la distancia R0 del sitio. Entonces nos piden determinar, en primer lugar, la función de densidad de probabilidad, la función de probabilidad acumulada para el tipo de fuente de área. Después nos piden calcular la probabilidad para un caso puntual, ¿no? Después nos dicen que adicionalmente se ha estimado la magnitud mínima para el diseño de la central debe ser igual a 6, ¿ya? Y que la fuente sigue un modelo de recurrencia de Gutenberg and Richter con b igual a 1. Esto también lo vamos a abarcar, súper importante. Determina la probabilidad de que la magnitud sea igual a cada uno de los valores, 6, 6, 5 y 7. Y nos piden rellenar una tabla para que sea más práctico, más fácil, ¿no? Después nos dicen que se conoce que la tasa media anual a la ocurrencia de sismos de magnitud mayor a 6 es 0,15. Ahí no lo escriben matemáticamente. Y nos dicen determinar aproximadamente la aceleración espectral SA para diseñar la central nuclear. ¿Ya? Además tenemos que considerar un evento con un periodo de retorno de 475 años, que esta información va a ser súper importante. Así que, por último, hay que asumir que los eventos siguen una distribución de Poisson y que el evento está a una distancia de 25 kilómetros. Ya, y ahí nos dicen un par de simplificaciones. Entonces nos plantean que la GMP para determinar la aceleración está dada por lo que está encerrado en azul. Y por último, nos dan la distribución logarítmica, que es 0,7. Además nos dan un valor para el cual comenzar para nuestra variable aleatoria. ¿Ya? Vamos a abarcar bien cada uno de esos temas. Así que, bien, me demoré 2 minutos solo leyendo el enunciado y más o menos no, así que ahí ustedes leanlo bien. Bueno, acá nos dan todas las fórmulas. Ya estas fórmulas son fórmulas que ustedes deberían saber, manejar. La fórmula de la GMP que nosotros queremos calcular. Y acá está el tema de la probabilidad de área, que en este caso nos están dando, en la ayudantía igual lo mencioné. Y por último, esto que es súper importante, que lo vamos a utilizar, y tienen que saber cómo utilizar esta tabla, que es una distribución normal estandarizada. ¿Vale? Entonces, vamos con la primera parte del ejercicio, pero antes, un repaso. Y aquí tienen que tener súper claro de probabilidades que la f minúscula representa una función de densidad de probabilidad, la f mayúscula representa una función de distribución acumulada y que cuando yo hablo de una distribución acumulada, el valor que está dentro de la variable va a ser el valor de la variable aleatoria, el que a mí me interesa, ¿ya? Mientras que cuando yo estoy hablando de función de distribución acumulada, yo voy a entender que la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor a un cierto valor va a estar dado por la función de distribución acumulada en el valor. Esto es súper importante. Bien, damos de ejemplo, les puse por ejemplo, aquí puse cualquier curva, ¿cierto? De densidad, la curva de densidad de probabilidad. Pero lo que tienen que saber es que cuando yo quiero mi variable aleatoria, que es el valor 10, por ejemplo, bueno, aquí le puse 8, no sé por qué le puse 8, 10, ¿cierto? Si yo quiero que mi variable sea 10, entonces lo que yo necesito acá, ¿cierto? Es que eh, cuando yo analice mi curva de densidad, me está diciendo que estoy tomando todos los valores menores o iguales a 10 y tengo que calcular el área bajo la curva de densidad de probabilidad. O sea, esto que está expresado aquí. Y acá es súper importante que cuando nosotros trabajamos con esta curva de densidad, el x, ¿cierto? Ese x que está ahí va a ser el mismo x que este que está acá, ¿ya? Que no es el mismo que este x que está aquí. Y aquí, generalmente, para que no ocurra esa confusión, generalmente se deja como así. ¿Bien? Así que eso, para que lo tengan ahí presente, súper claros con esta parte de probabilidades, ¿vale? Entonces, para este caso nos dan la función de densidad de probabilidad, o sea, nos piden calcular la función de densidad de probabilidad y la función de probabilidad acumulada. Y acá, al igual que en la ayudantía,
primero lo hace, que es súper importante conocer la probabilidad de Laplace, o sea, casos favorables dividido en casos totales. En este caso, ¿cierto? A modo de recomendación, eh, yo recomiendo calcular la probabilidad acumulada porque la densidad de probabilidad se calcula a través de la derivada de la acumulada. Entonces es mucho más práctico que intentar integrar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es una recomendación y al ser una recomendación, evalúen ustedes si lo toman o no. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, ¿cierto? Es la fuente sitio o el área completa que yo puedo abarcar es este círculo amarillo que está de radio R0. ¿Ya? Pero el que a mí me interesa es un radio R que puede ir a cualquier parte de aquí. Y cualquiera de esos radios puede abarcar distintas funciones, o sea, distintas probabilidades. Ahora, ¿cómo calculo yo esas probabilidades? Como el área de cada uno de estos círculos. Entonces sería, por ejemplo, casos favorables, el área del R pequeño, casos totales, el área del R grande. ¿Vale? Simplificamos y nos queda esa expresión que está ahí. Entonces, para este caso, yo siempre voy a estar dentro de este círculo. Entonces, cuando yo esté dentro del círculo, ¿cierto? Voy a estar dado por esta probabilidad, ¿cierto? Cuando el R es menor que el R0. Pero ahora si yo estoy fuera, yo me paso para acá, como es una probabilidad acumulada, yo voy a tener 1 porque ya estoy tomando toda la probabilidad. ¿Ya? Recuerden que esta es la probabilidad acumulada. ¿Bien? Y en base a lo que les planteaba antes, ustedes pueden calcular derivando de esta expresión y esta expresión, pueden calcular cuánto da la función de densidad de probabilidad. ¿Bien? Entonces después nos piden calcular cuál es la probabilidad de que el epicentro esté a una distancia igual o menor a 25 kilómetros del sitio, si R0 vale 50. Entonces ahora hay que reemplazar con los valores. Y aquí fíjense, lo que nos están dando, bueno aquí lo escribí mal, denme un segundito. Ya, ahora sí, lo había escrito mal, ¿no? Bueno, entonces me están pidiendo encontrar la probabilidad de que mi radio sea menor a 25 y yo sé que mi función acumulada, cuando mi variable ahora es 25, ¿cierto? Está dada por cambiar o reemplazar estos valores cuando el R es 25 y cuando el R es 50. Si ustedes hacen eso, van a encontrar que la probabilidad es un cuarto. ¿Bien? Sería la primera parte. Ya, la segunda parte. Adicionalmente se ha estimado, ¿cierto?, la magnitud y lo que nos piden es completar esta tablita. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esta parte? Acá nosotros nos están diciendo que esto sigue una ley de recurrencia de Gutenberg-Richter. Entonces acá les dejo, en el PPT, ustedes pueden ver, está toda la demostración de esta parte. Pero lo importante es que acá, ¿cierto? Nos dan el valor de B, que es 1. Y nosotros sabemos que es el M en cuestión menos el M mínimo. Y eso nos va a dar la función acumulada. ¿Ya? Ojo, nos está dando la acumulada. Y ya teniendo la frecuencia acumulada, ¿cierto? Reemplazamos cada uno de los valores, ¿cierto? El mínimo, con el siguiente, y nos va a dar ciertos valores, ¿sí? Ahora, cada uno de estos valores, ¿cierto? Yo los podría escribir acá, ¿cierto? Pero lo que nosotros queremos ahora es calcular la probabilidad, y acá tengo una duda, pero nos están pidiendo la probabilidad cuando m es igual a un cierto valor. Lo que yo tenía entendido es que las probabilidades, sobre todo cuando es de este estilo, no pueden ser así como un valor exacto porque tú estás calculando un área. Entonces, si tú estás calculando un área, una línea, al final voy desde un punto a un punto, eso es cero, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué onda esto, ¿ya? Pero lo que yo entendí o lo que yo interpreté es que lo que quieren es encontrar la probabilidad cuando yo estoy como en el intervalo de ese punto, ¿no? Que pertenece a ese punto, por así decirlo. Entonces, como yo voy a tener, y aquí les puse, por ejemplo, la curva no es así, pero les puse a modo de ejemplo, yo voy a tener un punto mínimo, el más pequeño que puedo tener. Entonces voy a separar mi función de densidad en varios puntos para tener una probabilidad entre cada uno de los intervalos, ¿no? Eso fue como lo que yo fui haciendo, ¿ya? Y el resultado está bastante bien. Entonces, porque acá entonces lo que yo debería hacer inicialmente es,
para calcular la probabilidad exacta en 6 es calcular la diferencia entre el intervalo, ¿no? De la función de densidad. Pero para no tener que calcular la función de densidad de probabilidad, lo que yo hago es calcular la diferencia entre la A acumulada, entre el punto siguiente y el punto el que me interesa. Entonces ahí yo puedo calcular como el intervalo. ¿Ya? Eso es como lo que yo entiendo. Tal vez haya algo que a mí se me pase, algo que yo no entienda de la parte de probabilidad. Al final no soy tan experto en... Bueno, no soy experto en eso, ¿ya? Pero es lo que yo interpreto. Si alguno como sabe bien por qué funciona así, ahí compártalo en el grupo de Ingeniería Sísmica, ¿cierto? Convérselo entre ustedes, ¿ya? Pero esto es lo que yo logré interpretar. Tal vez algo se me está pasando, no lo sé, pero eso es lo que interpreto. Y hacemos lo mismo para cada uno de los puntos. Y al final esto se reduce a solamente calcular las frecuencias acumuladas que ya las tengo, ¿no? Porque vienen de una ley de recurrencia de Gutenberg and Richter, ¿no? Entonces, haciendo eso, ustedes luego reemplazan y obtienen cada uno de los valores necesarios de las probabilidades. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa. Y lo anotan acá. ¿Bien? Esa sería la segunda parte. Ya. En la tercera parte, ¿cierto? Aquí ya nos empiezan a pedir la GMP. ¿Bien? Dame un segundito. Ya, entonces, ahora nos piden calcular la GMP. ¿Ya? Entonces, desglosen los datos, vean cuáles son los datos más importantes. Ahí igual los fui subrayando. Y qué es importante que acá nos están dando cuánto es el periodo de retorno. ¿Ya? Y aquí les puse en el PPT que nosotros definimos terremotos de diseño y terremoto máximo considerado y ahí están los periodos de excedencia, ¿no? Bueno, ahí está en el PPT toda la demostración, a cuánto corresponden estos periodos, ¿no? Y si ustedes asumen una distribución de Poisson, pueden encontrar que el periodo de retorno para 475 años está dado por esta expresión que está aquí, donde el lambda SA viene dado por este valor. Este valor va a ser súper importante más adelante. ¿Bien? Ya, entonces, calculamos la curva de atenuación o la aceleración media, ¿no? Que está dado en este caso por esta expresión que está aquí. Entonces, fíjense, vamos a tener, para cada uno de los valores que ya calculamos, vamos a tener una expresión, ¿cierto? Y el radio que va a ser fijo, entonces vamos a calcular para 6, para 6,5, para 7 y vamos a obtener los valores. Esto es netamente reemplazar, ¿no? Cuando tenemos cada uno de estos valores, ¿cierto? Los tenemos que reemplazar después aquí, ¿no? ¿Cierto? En la tablita que nos estaban dando, porque estas son las medias, ¿no? Que vamos a usar para nuestra GMP, para poder obtenerla, ¿ya? Entonces, fíjense, de la tablita, ¿cierto? Tenemos esto que fue la primera parte del ejercicio. Tenemos esto que como por enunciado nos están diciendo que lo consideramos como 1. Esto que es lo que acabamos de calcular. Este valor que también el enunciado nos lo da, ¿cierto? Y lo que nos faltaría aquí es calcular la probabilidad cuando mi SA es mayor que esto que aparece aquí cuando X mayor que el momento J décimo para un cierto radio. ¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo. Y cuando ya tengo todo eso, acá la tablita nos recomienda multiplicar cada uno de los parámetros, luego hay que hacer la suma y multiplicar esa suma por este valor que está aquí que también nos lo dan, ¿no? ¿Ya? Y aquí, ¿cierto? Ustedes vean en el PPT. La idea es que esto también ustedes lo vayan complementando con lo que está explicado en el PPT. En el PPT está bien explicado esta parte. ¿Ya? Entonces, lo único que nos faltaría a nosotros es calcular esta parte que está aquí, ¿no? Entonces, en el mismo enunciado nos dan una recomendación que es completar la siguiente tabla y comenzar intentando con x igual 400. ¿Ya? X va a ser la variable que nosotros vamos a ir cambiando para poder acercarnos al final a este valor que nosotros calculamos acá, ¿no? Ya. Entonces, eh, y lo otro, recuerden que esta probabilidad que está aquí se calcula utilizando una distribución normal. De hecho, es log normal. Bien, nos la dan acá en la formulita. ¿Cierto? Fíjense, está dada por esto. ¿Ya? La variable x va a ser con la cual yo voy a ir cambiando de mi distribución. A veces le ponen z, ¿no? Acá está la media y la desviación estándar, ¿ya? Para una cierta distribución. Entonces,
lo que nosotros tenemos que hacer es ir para cada uno de los diferentes casos que nosotros vamos a tener. El X lo vamos a definir en base a lo que nos dice el enunciado, que es 400, pero vamos a tener distintos radios y distintas magnitudes de momento, ¿no? Momento sísmico. Entonces, tenemos que hacer el procedimiento para cuando vale 6 y el radio es 25, para cuando vale 6,5 y el radio es 25, cuando vale 7 y el radio es 25. ¿Ya? Entonces, como en este caso yo estoy buscando que la probabilidad sea mayor a un cierto valor, entonces, fíjense que acá, vamos de nuevo para arriba, debería haberlo puesto ahí abajo, pero se me fue, ¿cierto? Está dada por esta expresión que es 1 menos. Si yo quisiera, la menor que es solamente sin ese 1, ¿no? ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, yo uso esto, ustedes también en la TI lo pueden como programar y todo, hacer el cálculo directo, yo no sé cómo se hace, ¿ya? Pero ustedes pueden usar esta tablita si es que se las dan, y si no se las dan, ya deberían saber hacerlo en la TI, ¿ya? Ya, entonces, eh, creo que aprender a usar la TI es más fácil que aprender a usar esta tabla, entonces prefería hacerlo con la tabla como también para explicarlo y como ya sé hacerlo con la tabla, también lo voy a aprovechar de hacer con eso, ¿ya? Entonces, miren, ¿cómo se utiliza esto? Primero utilizan la fórmula que les estaban dando y para cada caso yo voy a haber calculado una media, ¿no? Que es la que calculamos en amarillo arriba. Y también voy a tener una desviación estándar que en este caso me la daba el enunciado, ¿ya? Entonces, fíjense que acá, cuando ustedes reemplazan, calculan cada uno de estos valores, ¿cierto? Van a obtener un número. En este caso el número me dio 2,32. ¿Sí? Entonces, yo me voy a la tabla, estoy en el caso azul, y veo que en esta columna, ¿cierto? Voy a tener valores que van a ir hasta la décima, ¿no? En este caso, 2,3, ¿cierto? Voy a estar acá, 2,3, ahí, ¿cierto? Entonces tomo ese valor. Y luego veo que en esta fila, ¿cierto? Voy a tener valores que van a la centésima, ¿no? Bueno, ahí tal vez si la tabla es más grande, centésima, milésima, no sé. Pero en este caso voy a los que están a la centésima. Entonces fíjense que este va a ser 2,32. Voy a la intersección de ambos. Y ahí obtuve la probabilidad. Pero fíjense cómo está definido acá, ¿cierto? Mi curva. Mi curva me está diciendo que yo estoy calculando la probabilidad a partir de la mitad, ¿cierto? De la mitad hacia acá. ¿Ya? Entonces, como a mí me interesa la probabilidad de ocupar toda esta área, ¿cierto? Todo esto que está aquí, yo le tengo que sumar la otra mitad de la probabilidad, que es 0,5. Entonces por eso acá, ¿cierto? Es 0,5 más el valor que obtuve aquí, 0,4898. ¿Ya? Y luego a ese valor, a 1 le resto el valor que obtuve porque estoy al final obteniendo esta área que está aquí. Esta es la que me interesa. Esa, ¿no? ¿Ya? Repiten el procedimiento para cada uno de estos valores, ¿cierto? Ahí yo lo dejé bien marcado, creo que se entiende bastante bien. Así que ahí para que lo vean. Y finalmente, cuando ya tenemos cada uno de estos valores, los ponemos en nuestra tablita, ¿no? En esta parte de aquí. Esto es lo que estábamos calculando. ¿Ya? Luego, para completar esta parte, multiplicamos este por este por este y obtenemos cada uno de esos valores. Cuando ya tenemos cada uno de estos valores, lo que tenemos que hacer a continuación es sumar, ¿cierto? Este más este más este, que vendría a estar representando esto que está aquí, ¿no? ¿Ya? Recuerden que esto tiene que ver con las fuentes, si no me equivoco. Así que ahí revisen esa parte del PPT. ¿Ya? Sumamos todo, ¿cierto? Tenemos este valor y luego lo multiplicamos por el valor que nos estaban dando, ¿no? Que era 0,15. ¿Ya? Si lo multiplicamos en este caso nos dio 0,0040. ¿Ya? Si hacen la primera, si calculan este valor nos da 0,040. ¿Cuál es el problema? Que este valor excede, pero excede por mucho a el valor que nosotros habíamos calculado con nuestro periodo de retorno. ¿Ya? Por lo tanto, el valor que nosotros usamos inicialmente de x igual 400 no nos sirve. ¿Ya? O sea, claro, nos sirve como primera iteración, pero no nos sirve como resultado final. Por lo tanto, lo que ustedes deberían hacer es iterar x, cambiar el valor, ¿cierto? Hacer todo este procedimiento de nuevo, que al final, si lo tienen en la TI, tal vez es más automático, es más rápido, pero hacen todo este procedimiento de nuevo y obtienen un valor que se acerque lo más posible a ese valor que está ahí. Y con eso ustedes ya pueden calcular la curva de atenuación.
Eso, espero que les sirva el video, espero que les ayude y mucho éxito el lunes. Nos vemos, que estén muy bien.